A mediados de septiembre de 1944, los marines se lanzarían al ataque de la pequeña isla de Peleliu, ubicada en el Pacífico Occidental. Esta diminuta masa de tierra, de apenas 13 kilómetros cuadrados, vería una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Años después se llegaría a desatar la polémica sobre si realmente fue necesaria la toma de Peleliu y la posterior sangría que ésta generó. A los marines se les prometió una victoria rápida, sin embargo tardarían 2 meses en derrotar a las fuerzas japonesas muy bien atrincheradas y decididas a morir, defendiendo sus posiciones. Veremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, para septiembre de 1944 el imperio japonés se encontraba a la defensiva en todos sus frentes. En Nueva Guinea y Nueva Bretaña, las fuerzas japonesas se veían fuertemente amenazadas tras las exitosas campañas aliadas. En febrero, los estadounidenses habían neutralizado en gran medida la base naval japonesa de Truk en las Islas Carolinas. Durante el verano las fuerzas estadounidenses se habían apoderado de las Islas Marianas, lo que permitió a Estados Unidos lanzar ataques con bombarderos pesados B-29 Superfortaleza directamente sobre el territorio japonés. En Imphal y Kojima las fuerzas británicas y de la Commonwealth habían detenido el impulso nipón y comenzaron a empujarlos hacia el centro de Birmania, mientras que la Armada Imperial japonesa había sufrido pérdidas terribles durante esos meses del conflicto. El panorama se iba formando para dar un golpe contundente contra el archipiélago japonés. Sin embargo, la ruta hacia estos seguía siendo tema de acalorados debates entre el alto mando estadounidense en el Pacífico. El célebre general MacArthur recomendaba desembarcar en las Filipinas, limpiarla de presencia enemiga y luego dar el salto a Okinawa. Tengamos también en cuenta que esta decisión de MacArthur seguramente estuvo fuertemente influenciada por un sentimiento de revancha. 3 años antes, los japoneses propinaron una humillante derrota al ejército estadounidense en las Filipinas, que obligó al general a ser evacuado. Por otra parte, el almirante Chester Nimitz, eficaz oficial de la Armada, discrepaba con MacArthur. Nimitz consideraba que las Filipinas eran un objetivo no esencial y abogaba por una invasión de Taiwán y Okinawa como antelación para un ataque directo a Japón. Al final, Roosevelt se decantó por la propuesta de MacArthur. Los planificadores estadounidenses sabían que se debía capturar las islas Palau, en poder de los japoneses. Temían que los aviones enemigos que operaban desde estas islas pudieran causar estragos en los barcos estadounidenses que se dirigían rumbo a Filipinas. Se fijaron entonces 2 objetivos principales entre el numeroso conjunto de islas de diverso tamaño que conformaban a las Palau. La primera y más grande, la de Babeltuap. Esta isla poseía un aeródromo, pero pronto sería eliminada como objetivo. Se descubrió que la pista de aterrizaje todavía estaba en construcción y no podía ser ampliada. Entonces por el sur quedaron las islas de Angaur y Peleliu, las cuales fueron asignadas a la 81 División de Infantería del Ejército, apodados como los Wildcats, y la Primera División de Marines. La misión de tomar Angaur se asignó a los Wildcats. Peleliu se entregó a los Marines. Al ver un mapa de Peleliu, los estadounidenses bromeaban que esta tenía forma de pinza de cangrejo y me parece un ejemplo correcto para describir las zonas de esta isla. La isla se encontraba rodeada por diversos arrecifes de coral. El extremo donde se encontraba su importante aeródromo era más o menos plano y abierto. El centro de la isla estaba dominado por una zona montañosa de una escarpada intimidación, en particular los picos y barrancos del monte Umurbrogol. El suelo de toda la isla era poco más que coral y piedra caliza. Para los marines que lucharían por este lugar, atrincherarse sería casi imposible. Para defender Peleliu, la inteligencia estadounidense calculó, en base a documentos capturados en Saipán, que había más de 14.000 soldados, de los casi 24.000 presentes en todas las Palau.
Al mando de este contingente japonés se encontraba el teniente general Sadai Inoue, un oficial bastante competente. Las indicaciones que le dio el ministro de guerra Hideki Tojo antes de partir de Tokio eran claras. Las islas debían ser defendidas hasta el último soldado. Inoue delegó entonces la defensa de Peleliu al coronel Kunio Nakagawa, considerado un genio de la defensa. Nakagawa había encargado a sus tropas durante meses la construcción de una combinación de posiciones defensivas, y el interior de la isla estaba sembrado de un laberinto de búnkeres de hormigón, fortines y un sinfín de túneles subterráneos. Las piezas de artillería, ubicadas en los acantilados de coral de la isla, estaban bien ocultas y protegidas por pesadas puertas de acero. Por su parte, los marines del general William Rupertus, al mando de la primera división, atacarían de la siguiente manera. A la izquierda, el primer regimiento de marines desembarcaría justo al sur de un peñasco rocoso conocido como El Punto, para poco después asaltar el monte Umurbrogol. El quinto regimiento irrumpiría por el centro y con suerte cruzaría la isla hacia el aeródromo ese mismo día. Al sur, el séptimo regimiento atravesaría la isla, eliminaría a los japoneses que quedaran aislados durante el asalto y aseguraría el flanco derecho de la división antes de virar hacia el norte. El general Rupertus se mostró bastante optimista. Le dijo a sus tropas: «Será una operación corta, rápida, difícil pero rápida. Terminaremos en 3 días, puede que solamente sean 2. Sin embargo, las palabras de Rupertus se las llevaría el viento. Nakagawa acertó bien al considerar que los marines buscarían tomar el aeródromo de manera pronta. Allí fue donde colocó su artillería pesada y sus enormes cañones navales. Las armas antiaéreas y las ametralladoras ligeras y pesadas protegerían el aeródromo. Nakagawa había tenido mucho cuidado al establecer las defensas de la isla. Estaba decidido a acabar con tantos marines como sea posible. Al amanecer del 15 de septiembre de 1944, mientras en Europa los paracaidistas estadounidenses se preparaban para saltar sobre Holanda en la operación Market Garden, y mientras tú dejas tu pulgar arriba, comentas y te suscribes, en el Pacífico empezaba un feroz bombardeo naval y aéreo contra la isla de Peleliu. A las pocas horas los vehículos de desembarco anfibio avanzaron rumbo a su objetivo. Los japoneses no perdieron tiempo y a punta de artillería y mortero dieron la bienvenida a los marines, que todavía ni llegaban a las playas de desembarco. Diversos vehículos serían destruidos con los ocupantes en su interior. Charles Doolittle, del 5º Regimiento de Marines, comenta su impresión de estos primeros momentos. Salieron volando brazos, piernas y cabezas. Fue una visión espeluznante y más de uno se asustó con lo que nos esperaba en la isla. Eugene Sledge, sí, el de la serie El Pacífico, dio también su testimonio. Peleliu era una pesadilla de destellos, explosiones violentas y disparos de balas por doquier. Así pues, los marines se lanzarían por la zona lateral para evitar las balas japonesas que apuntaban a las rampas de desembarco. Los marines del primer regimiento se vieron rápidamente frenados por el potente fuego de ametralladora enemiga, proveniente de un sector llamado El Punto. Un sector irregular y repleto de corales que había sido fuertemente fortificado por los japoneses. El fuego de mortero y ametralladora frenaba el avance de los estadounidenses en las primeras 2 playas. Se enviaría entonces a una compañía de más de 225 marines a asaltar este lugar. Durante 3 horas los marines lanzaron asalto tras asalto sobre El Punto. Atacaron con granadas, lanzallamas, impactos de bazooka, y los fortines en El Punto seguían intactos. No sería hasta que un intrépido marine encontró una abertura y lanzó cargas explosivas que todo el recinto junto con su munición almacenada explotó. Los marines habían tomado su objetivo, pero el costo no había sido barato. La compañía, al mando del capitán George Hunt, se había quedado con 70 de los 225 marines que iniciaron el ataque. El resto había muerto o se encontraban gravemente heridos. Por el centro, el 5º Regimiento de Marines desembarcó con el mismo intenso fuego enemigo cayendo sobre ellos. El avance tierra adentro fue duro y ocasionó diversas bajas. Los japoneses, bien camuflados sobre cocoteros, disparaban a los marines, quienes tuvieron la ardua tarea de eliminar al enemigo en esas difíciles posiciones. Durante la tarde, elementos del 5º Regimiento habían avanzado hacia el interior y pudieron tomar posiciones defensivas en los lados oeste y sur del aeródromo.
Los japoneses no se quedarían quietos ante esto e iniciaron una masiva ofensiva apoyados por cerca de 15 tanques ligeros y abundante infantería. Los marines respondieron con todo lo que tenían. Obuses, cañones, bazucas atacaron a la fuerza enemiga. La mayoría de los tanques japoneses fueron destruidos, pero 2 pudieron avanzar en el perímetro estadounidense. Sin embargo, fueron eliminados rápidamente por tanques Sherman. Este sería el único ataque japonés grande y bien organizado durante la lucha por Peleliu. Mientras tanto, el 7º Regimiento de Marines desembarcaba sin mucho contratiempo y aseguraba sus posiciones al este de Peleliu. Durante la noche los marines no tuvieron descanso. Si bien no llegaría a darse la esperada carga Banzai enemiga, diversas patrullas japonesas al amparo de la oscuridad se escabullían en el perímetro estadounidense. Finalizada esa primera jornada de combates, la primera división de marines ya encajaba más de 1.200 bajas. Además de los muertos, heridos y desaparecidos, hubo numerosos casos de fatiga de combate y desmayos por el calor abrasador. Solamente hay que intentar imaginar la situación de estrés, miedo a morir, cansancio, falta de sueño y junto a esto el infernal sol del Pacífico que tuvieron que soportar jóvenes de uno y otro bando, que en su mayoría no pasaban de los 25 años. Al día siguiente, todo el 5º Regimiento de Marines, apoyados por un batallón del primero, atacó rumbo al aeródromo. En total, 4.500 hombres avanzaron en terreno plano dentro del aeródromo y fueron inmediatamente recibidos por mortero y artillería de los japoneses. Esta batalla sería bastante bien escenificada en la serie El Pacífico. A pesar del terrible bombardeo, el avance del 5º Regimiento de Marines no se pudo frenar. Atravesando las pistas a toda velocidad entre el humo y los disparos, los marines se adentraron en el aeródromo, despejándolo de infantería japonesa. Cuando pudieron tomar todo su objetivo, el 5º Regimiento había sufrido otras 300 bajas. El 7º Regimiento de Marines, por su parte, continuó su avance hacia el extremo este de la isla, topándose con un fortín de hormigón bien defendido, y era una de las posiciones defensivas más sólidas en toda la isla. Los ingenieros de combate estadounidenses pudieron neutralizarlo empleando potentes cargas explosivas. Una vez ya neutralizado el fortín, el 7º Regimiento de Marines pudo llegar a la costa este de Peleliu, cortando el paso a los japoneses que habían quedado en el extremo sur. Durante los siguientes 10 días, el 1er Regimiento de Marines se lanzó a la toma del monte Umurbrogol. Llegaría a ser una de las batallas más sangrientas en la historia del cuerpo de marines. La colina estaba conformada por un laberinto de túneles con nidos de ametralladora, artillería de diverso calibre y posiciones de tirador. En cuanto parecía que los marines habían ganado terreno, las tropas japonesas emergían de posiciones subterráneas y atacaban a los estadounidenses por la retaguardia. La situación empeoró cuando aquella semana la temperatura promedio en la isla llegó a los 43 grados. Más de un marine cayó desmayado en medio de la batalla. Aún así, los marines continuaron atacando. A medida que pasaban los días, las compañías de infantería se redujeron a pelotones dirigidos por cabos veteranos. Los suboficiales y tenientes, aquellos que lideraban estos asaltos costosos, yacían muertos o muy mal heridos. Al mismo tiempo, el 7º Regimiento terminaba por fin de despejar el extremo sur de Peleliu y ahora podría apoyar a los otros maltrechos regimientos. Sin embargo, ya era demasiado tarde para el 1er Regimiento. El general Geiger, que había visitado con frecuencia a la 1ª División y estaba al tanto de las bajas, declaró al 1er Regimiento no apto para el combate. En su lugar, un regimiento de la 81 División de Infantería del Ejército sería enviado. El general Rupertus pidió se le diera 2 días más. No soportaba la idea que el ejército participara en la batalla. El general Geiger no cambió de idea. La toma restante del monte Umurbrogol la iban a realizar el 7º Regimiento de Marines y el 321 Regimiento de Infantería del Ejército. Durante los días siguientes, el monte Umurbrogol fue sometido a uno de los bombardeos más feroces de la Guerra del Pacífico, y acto seguido, el 7º Regimiento, al cual se sumaron elementos del 5º Regimiento de Marines y el 321 Regimiento de Infantería del Ejército, rodearon el monte aislando a las fuerzas japonesas. Lo que siguió después fue una lenta y sangrienta batalla para expulsar a los japoneses de cuevas y fortificaciones subterráneas.
Poco a poco, los principales bastiones enemigos fueron cayendo en manos de los marines. A comienzos de octubre, sorpresivamente se declaró Peleliu como segura, pero los combates continuarían hasta el día 27 de noviembre, cuando los marines se habían acercado al cuartel del coronel Nakagawa. El coronel Nakagawa, el cual había aplicado una efectiva defensa en profundidad llamada por los japoneses como Fukaku, infligió severas bajas al cuerpo de marines y al ejército. La primera división de marines tendría que ser retirada del frente y no volvería hasta la batalla de Okinawa en abril de 1945. En los combates en Peleliu, su primer regimiento quedó pulverizado. El quinto y el séptimo regimiento tampoco la pasaron tan bien que digamos. En total, la división sufrió cerca de 6.700 bajas, quedando a un 50% de sus efectivos. De una cifra inicial de casi 14.000 tropas, los estadounidenses hicieron apenas 200 prisioneros, de los cuales solamente 20 de estos eran soldados. El resto, personal civil llevado para labores de construcción. No soy muy bueno con los números, pero si de 14.000 tropas solamente quedan 20, eso sería un 99% de bajas. A ver si alguien deja los cálculos en comentarios, se lo agradecería. Tristemente, el sacrificio de estos marines pasó a segundo plano en los medios de comunicación estadounidenses, ensombrecida por acontecimientos más llamativos como la liberación de las Filipinas y la operación Market Garden en Holanda. La toma de una pequeña isla en el inmenso Océano Pacífico había sido considerada de menor importancia. Años después surgiría el debate: ¿realmente fue necesaria la batalla de Peleliu? ¿Realmente los aviones japoneses allí ubicados podrían haber amenazado los desembarcos de MacArthur en las Filipinas? Y la respuesta es que no. Incluso cualquier recurso naval japonés podría haber sido neutralizado fácilmente por la armada estadounidense. Además, el bombardeo previo de la armada y la incursión de los aviones habían eliminado gran parte de las aeronaves japonesas en la isla, que honestamente dudo mucho hubieran logrado interferir con los desembarcos en las Filipinas. Ni siquiera en sus mejores tiempos los aviones de la armada japonesa pudieron imponerse a los aviones estadounidenses y paralizar alguna operación de desembarco. Quiero también añadir un dato bastante interesante para completar más este video. Durante la batalla de Peleliu, el soldado de 19 años, Arthur Jackson, proveniente de Alaska, ganó la medalla de honor por su tremendo valor en combate. Jackson destruyó 12 búnkeres fortificados empleando granadas y cargas explosivas, acabando con 50 soldados enemigos. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.